Entonces, siendo las 6:03 p.m. de la tarde, vamos a empezar el estudio de Santiago. Pero no sin antes hacer una oración. Quisiera abordar rápidamente, porque hay bastante contenido en estos versículos que vamos a ver, pero quisiera hacer una oración por todo lo que está pasando en nuestro país. Y en realidad es una cuestión muy, muy delicada. No nos damos cuenta de la magnitud de las cosas que pasan, cómo el Señor mueve las piezas en todo este escenario, pero sabemos que Dios tiene todo en control. Entonces vamos en ese sentido a encomendarle este estudio al Señor para que el Señor nos pueda inspirar. Y gracias por estar conmigo y por compartir. Entonces oramos un ratito, ¿sí? Señor, te agradecemos porque nuevamente, Señor, estamos reunidos por medio de esta tecnología, por medio de la internet, Señor. Y queremos agradecerte porque tú permites todas las cosas, Señor. Nada escapa de tu control. Y sabemos de que tú, Señor, manejas todos los hilos de los destinos de la humanidad, Señor. Y sabemos, Señor, de que tú estás haciendo tu obra y todas las cosas que suceden, Señor, aunque son algunas calamidades, Señor, sabemos que tú estás permitiéndolas con propósitos, Señor, eternos, con cosas que tú quieres revelar a tu iglesia, Señor, y con cosas que tú quieres decir a este mundo también. Porque, Señor Jesús, este es un mundo que no te busca, es un mundo que te ha dado la espalda, Señor, que blasfema tu nombre, que pecan contra ti mañana, tarde y noche, todos los días. Y, Señor, oramos para que tú tengas misericordia, Señor, por nuestro país, por los países que están muriendo gente, Señor, para que tú puedas tener gracia y misericordia. Y a aquellos que están ya en sus últimos instantes de vida, Señor, a punto de fallecer, tócalos, Señor, que puedan conocerte a ti, Señor. Oramos esto en el precioso nombre de Jesús, Padre. Amén. Bueno, hermanos, estábamos estudiando Santiago, la epístola de Santiago. La semana pasada hice una pequeña introducción porque sabemos que el libro de Santiago tenía dijimos que tenía algunas polémicas al respecto de la inclusión del libro en el canon del Nuevo Testamento, pero explicamos que sí está incluido y se reconocen los concilios consecuentes después del concilio de Nicea, aprobaron el libro de Santiago, así que nosotros lo reconocemos como libro inspirado, ¿no? Entonces, por eso lo estudiamos, porque sabemos que hay palabra de Dios. Sin embargo, dijimos como un paréntesis de que el libro de Santiago está escrito en dos fechas probables, el 61, 62 después de Cristo, y tal vez una fecha más temprana, el 34, 30 y tantos antes de Cristo, o después de Cristo, perdón, porque no se menciona el concilio de Jerusalén, que fue en Hechos 15, y tampoco se mencionan algunas cosas de la doctrina de las cartas de Pablo. Por eso creemos que en esas dos fechas pudiera haberse escrito el libro. Entonces, para continuar, voy a hacer una leída rápida de los primeros versículos porque hoy nos toca empezar en el versículo 4. ¿Ok? Entonces, vamos a leer desde Santiago capítulo 1, desde el versículo 2, y vamos a continuar hasta el versículo 8. Entonces dice así, Santiago capítulo 1, versículo 2, dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su hora completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hasta ahí vamos a continuar, hasta ahí vamos a llegar por ahora, depende de lo que el tiempo nos dé. Ustedes saben que a mí me gusta estudiar muy ampliamente los textos y las palabras en el griego, en el original, entonces voy a detenerme en algunas cosas que son claves para poder entender realmente qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta epístola aquí de Santiago. Entonces, en el versículo 4 dice: Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Entonces, aquí hay algo muy interesante para primeramente anotar. ¿Qué cosa es ser perfecto? ¿Qué es la perfección? ¿Cómo entendemos la perfección? ¿Bajo qué parámetros conocemos que algo es perfecto o algo es imperfecto? Entonces, como el ser humano está caído y el ser humano vive conforme a su concupiscencia, la concupiscencia del corazón, y bajo los rudimentos y los preceptos de la humanidad y sus leyes y todo, no podemos tener una moral o no podemos elevar como humanidad una moral que nos lleve a una perfección adecuada
conforme al carácter de Dios. Entonces, no sabemos qué es perfección básicamente, estrictamente hablando. No sabemos a qué se refiere cuando dice para que seáis perfectos, pero ¿perfecto en qué sentido? ¿En el sentido moral? ¿En el sentido físico? ¿No? ¿En el sentido social? Entonces tenemos que entender primeramente que la perfección, ¿ya? Desde el punto de vista de Dios, y Dios conociendo nuestras limitaciones, la perfección desde el punto de vista de Dios aplicada al ser humano no implica la impecabilidad para nosotros. Y esto es algo que tenemos que tener en mente, porque muchas personas piensan de que no son perfectos porque sufren tentaciones o porque están pasando por tribulaciones. Ahora, estamos hablando de una perfección desde el punto de vista espiritual, no desde el punto de vista secular, no desde la sabiduría humana, sino la perfección que la Biblia nos quiere enseñar. El versículo dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Entonces, el Señor quiere que seamos perfectos. Pero ¿qué implica ser perfecto? Entonces, según el Antiguo Testamento, tenemos un parámetro de lo que Dios quería que el ser humano sea. Y Dios estableció por medio de Moisés una serie de pasos para acercarnos a esa perfección. Y en esa perfección incluía que tenía que haber muerte o derramamiento de sangre para, primeramente, el perdón de los pecados y, segundo, una restitución de la comunión de la persona con Dios por medio de un sacrificio de un ser vivo, en este caso un animal. Entonces, bajo estos parámetros, el ser humano, o digamos el pueblo de Israel, cuando pecaba, cometía algún pecado, entonces agarraba su animalito, hacía todo el rito de la confesión del pecado, ponía su mano sobre el animal, confesaba su pecado, y de ahí los levitas lo ayudaban, al sacerdote recibía la cuestión, agarraban al animal, lo ponían, lo sacrificaban, lo quemaban en el altar, parte de la carne iba al sacerdote, etcétera, de todo lo que dice la ley de Levítico, ¿no? Y según este ritual del sacrificio, el ser humano ya había cumplido con esa perfección que Dios demandaba. Básicamente era que la persona, por medio del derramamiento de la sangre de un ser vivo que había sido muerto, la persona era esparcida con un hisopo, como con una plantita, de la sangre del animal, y de esa manera simbólicamente la sangre cubría el pecado de la persona, y la persona era perdonada y restaurada a una comunión con Dios. Esa era la perfección en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Por eso podemos decir que la perfección no implica la impecabilidad. Y esto lo digo para que estemos tranquilos, porque acá dice que la palabra dice que debemos ser perfectos, dice para que seáis perfectos y cabales. Entonces, no implica la perfección la impecabilidad. La Biblia dice que nosotros somos perfectos y lo vamos a ver en algunos versículos más adelante. Entonces, en este tiempo, en vez de nosotros los gentiles, que no somos judíos, que no estábamos bajo el pacto de la ley, que no teníamos que hacer el sacrificio de los animales, a nosotros, mejor dicho, el Señor nos ha provisto el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo es que restauramos nuestra comunión cuando nosotros pecamos contra Dios? Por medio de la confesión del pecado. Por ahí hay doctrinas que dicen que no se debe de pedir perdón al Señor, pero no es correcto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que decir cada vez que pecamos contra el Señor, perdónanos, Señor, porque he pecado haciendo esto y esto otro. Y eso restaura nuestra comunión con el Señor. Y así nosotros estamos cumpliendo con esta perfección de acercarnos al Señor por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Recuerden que hemos sido lavados con la sangre del Cordero y el Señor nos ha dado libre acceso a su gracia, a su trono, y tenemos que recurrir siempre a Él cada vez que pidamos, que pequemos, para pedir perdón. Entonces, por eso el Señor Dios mandó a Jesús, mandó al Señor. Él es el sacrificio perfecto para nosotros. Entonces, cuando tenemos pruebas, hablando en el contexto de Santiago, cuando tenemos pruebas, cuando tenemos tentaciones, todas estas cosas nos deben de conducir a la perfección, a una perfección desde el punto de vista bíblico, no una perfección de impecabilidad. No significa que ahora tú eres perfecto y mañana dejaste de serlo. Es una cuestión de estás situado en Cristo Jesús y estás completo en Él. Entonces, cuando la paciencia tiene su obra completa, el cristiano llega a ser completo y cabal. Y como a mí me gusta examinar bien el texto, ¿de acuerdo? La palabra perfecto en el original griego viene de la palabra teleios, ¿de acuerdo? Y esta palabra griega teleios, ¿no?, que se traduce perfectos, puede traducirse de 3 modos. Así que ustedes lo pueden revisar después o si quieren toman nota. Primer modo que se puede traducir perfecto, obviamente es perfecto, ¿no? Y en este caso, como en Hebreos 10:14. Si me acompañan ustedes a Hebreos 10:14, en Hebreos 10:14 miren lo que dice.
Vamos a leer desde el versículo 12 de Hebreos 10 para entender el contexto. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una ofrenda, y miren lo que dice el versículo 14, porque con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí está el texto. Hebreos nos está diciendo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿A quiénes? A nosotros, a ti y a mí, a ustedes hermanos y a mí. Dios nos ha hecho perfectos delante de Él por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Sin embargo, cuando nosotros pecamos, se interrumpe nuestra comunión, pero Dios ha provisto el sacrificio perfecto eterno y es el nombre de Jesús, la persona de Jesús. Yo pido perdón al Señor en el nombre de Jesús y el Señor restaura su comunión conmigo. Ok, entonces eso es una primera palabra. La primera palabra de traducir perfecto, bueno, es perfecto. La segunda sería completo. ¿No? Estamos hablando de que esta palabra perfecto viene del griego que se escribe teleios y puede traducirse primero como perfecto, segundo, completo. Ahora, ¿qué es completo? Básicamente terminado, ¿no es cierto? Y esto podemos hacer una referencia, si me acompañan, a Colosenses 2, del 9 al 10. Busquemos Colosenses 2, ¿de acuerdo? Colosenses capítulo 2, versículo del 9 al 10. Y dice, hablando de Cristo, por supuesto, Pablo dice, porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros, tú y yo, estamos completos en Cristo Jesús. Es decir, Dios nos mira como cristitos, como pequeños jesucitos. Y por eso, por la sangre que ha sido rociada sobre nosotros y por la santificación que el Espíritu Santo ha operado y opera en nosotros, Dios nos ve como si sus hijos perfectos. Por eso que Jesús pudo decir, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y una tercera palabra para traducir teleios es maduro. Maduro significa completo en el sentido humano, es decir, completo en todas tus facultades, lleno de virtudes, una persona adulta. Entonces, para corroborar esto, podemos ir a 1 Corintios, capítulo 2. Si me acompañan, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6, dice, sin embargo, hablando de la sabiduría de Dios, por supuesto, el apóstol Pablo en Corintios dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces Pablo está diciendo que nosotros hemos alcanzado una madurez, ¿de acuerdo?, en un sentido espiritual. Y no necesariamente significa una madurez de perfección de carácter, sino una madurez en cuanto al conocimiento de Dios. Porque todos estamos en un proceso de santificación. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las tres palabras que se pueden traducir para perfectos. Entonces, un cristiano maduro, ¿de acuerdo?, es aquel que cuando peca o tan pronto peca, ¿ya?, o comete una falta, automáticamente se acerca al trono de la gracia. Automáticamente va a la presencia de Dios. No tarda, ¿de acuerdo? Y no se trata de que el Señor es como una especie de amuleto o lámpara de Aladino, que cada vez que quieres algo frotas así para que te vaya bien, o la señal de la Santa Cruz, o agarrar algún santito. No se trata de eso. Se trata de una comunión estrecha con el Señor, sabiendo que el Espíritu Santo nos perfecciona y nos capacita poco a poco, y que nosotros, conociendo nuestra debilidad, dejamos que el Espíritu Santo nos guíe en todas nuestras debilidades. Entonces, un cristiano maduro es aquel que tan pronto como comete una falta, se acerca al trono de la gracia. Si me acompañan a Hebreos 4.16, dice, Hebreos 4.16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿por qué me debo acercar al trono de la gracia? Porque necesito de la gracia. Sin la gracia de Dios no puedo seguir caminando en este mundo. Necesito la gracia de Dios sí o sí. Es algo de lo que yo dependo, ¿ok? Y para alcanzar misericordia, es decir, si he hecho algo que merece una reprimenda, un castigo, el Señor te dice, no te preocupes.
¿no? Porque nosotros sabemos que gracia es que nosotros hemos recibido algo que no merecemos. Y misericordia es no recibir lo que realmente merecemos, es decir, las consecuencias de nuestros pecados, nuestra culpa. Y Dios tiene ese poder de redimir incluso las consecuencias de nuestros pecados muchas veces, no siempre, pero muchas veces. Entonces, continuando, el versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, esta sabiduría que habla Santiago es para entender la perfección. La Biblia me está diciendo a mí, tú eres perfecto, ok, y necesitas sabiduría, ok, ¿para qué? Para entender cómo es que aplicas esa perfección. Entonces, esta perfección y esta sabiduría no provienen de un conocimiento secular, no es el conocimiento secular, no es filosófico, ¿de acuerdo? No es un conocimiento académico, ¿de acuerdo? No es astucia humana, no es inteligencia, no es sabiduría humana. Entonces, la sabiduría, según la palabra de Dios, es la aplicación apropiada del conocimiento. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque mucha gente piensa que la gente es sabia por la cantidad de conocimiento que tienen dentro de la cabeza. Un PhD, un doctorado, un título universitario, no te hace sabio delante de Dios. Porque la Biblia dice que el Señor enloquece a los sabios en la sabiduría de ellos. Él prende a los sabios en la sabiduría. Entonces, no estamos hablando de la sabiduría del conocimiento humano, sino de la sabiduría que proviene del Espíritu Santo, por medio de lo que Dios hace en nosotros. Entonces, prácticamente es ser guiados por el Espíritu Santo. La sabiduría, para aplicarla en la perfección a la cual somos llamados, tiene que ser la guianza por el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Se puede traducir también, según el griego, pídala de parte de Dios. Es decir, que la sabiduría está en Dios, no es nuestra, no la poseemos nosotros. ¿Ok? La sabiduría es de Dios. Entonces, para Santiago, y esto está en los capítulos 3, en el capítulo 3, más adelante lo vamos a estudiar, pero para Santiago, por ejemplo, para resumirlo aquí en este momento, para Santiago hay dos tipos de sabiduría. La primera es la que no desciende de lo alto. Y Santiago le pone unos calificativos bien específicos. Y esta sabiduría que no desciende de lo alto, Santiago dice que es terrenal, es animal y es diabólica. Cuidado con eso, ojo con eso. Santiago dice que la sabiduría que es del mundo, que no es de Dios, es terrenal, es animal y es diabólica. ¿De acuerdo? Hay bastante para estudiar ahí, pero no nos vamos a meter ahí todavía porque no estamos en el capítulo 3. Sin embargo, la otra sabiduría que Santiago dice en el capítulo 3, que procede de lo alto, viene directamente de Dios. Él es la fuente de la sabiduría. ¿Ya? Según Santiago 3:17. Él es la fuente de la sabiduría. Dios es, él mismo es la sabiduría. ¿De acuerdo? Entonces, para entender la verdadera sabiduría, tenemos que pedírsela a Él. Él es quien la da. Solo Dios puede darla porque Él la posee. Él mismo es la sabiduría. Y tenemos que tener esto en mente porque cuando atravesamos por situaciones, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos la inteligencia de poder salir por nuestras propias fuerzas de las tribulaciones, de las tentaciones, de los problemas. Pero es mejor cuando encomendamos todo al Señor y salimos por la guianza del Espíritu Santo de esas situaciones difíciles. Porque Dios no nos prueba en vano. El Señor quiere que nosotros aprendamos algo cada vez que viene una tribulación. Entonces, cuando Dios nos da la sabiduría, Él dice acá en el versículo 5, ¿no? El cual da a todos abundantemente. O sea, no te da un poquito, te da un montón, te da abundante. ¿Sabes qué es abundantemente? Abundantemente básicamente significa abundantemente. Exactamente un montón. Y Dios la da sin reproche. O sea, no te cobra por darla, ¿de acuerdo? No busca lo suyo, no lo hace con propósito de beneficiarse Él y no te lo echa en cara tampoco. Entonces, el Señor nunca te va a reprochar lo que Él te da. Tenemos un ejemplo, nosotros los que somos padres, por ejemplo, hemos caído en este pecado muchas veces. Cuando hemos advertido de alguna situación difícil y hemos visto que ellos no han sabido sobrellevar la situación, a pesar de la advertencia que le dimos, nosotros vamos con el dedo amenazador y le decimos, ya ves, te dije. Sin embargo, el Señor no tiene ese tipo de comportamiento. El Señor te mira, sonríe, callará de amor, dice la palabra, y espera tranquilamente que te tranquilices,
que aprendas, que examines la situación, que examines las circunstancias y te da por medio de su palabra la salida. Así que si nos equivocamos, no estamos perdidos. Si nos equivocamos, tenemos al Señor y podemos decirle, Señor, me equivoqué aquí, no supe salir de esto, cometí este error, hice esto que no debía hacer, metí la pata. Y si somos así de honestos y sinceros, tenemos que creer que el plan de Dios es mejor que el nuestro y que la sabiduría de Dios es mejor que la nuestra. Entonces Dios nunca nos va a reprochar esa sabiduría como normalmente a veces nosotros lo hemos hecho con nuestros hijos o con las personas que de la iglesia cuando hacemos una consejería o algo, y a veces te dije que no hagas esto, pero tú lo hiciste a pesar de lo que te dije. Pero la sabiduría de Dios no es así. El Señor nunca nos va a reprochar. Y esto hay que tenerlo bastante presente, porque muchas veces somos tímidos con Dios y creemos que el Señor está con un bat de béisbol esperando darnos un palazo por la cabeza o en la espalda cada vez que nos equivocamos, y no es así. Entonces continuamos. El versículo 6 dice, pero pida con fe. Ojo, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, aquí hay que detenernos un poquito también. Lo contrario a la fe, ¿ya?, no necesariamente es la incredulidad en todos los casos. Muchas veces es el temor. Y esto es algo que a veces los cristianos no comprendemos. A veces confundimos la fe, ¿ya?, con la incredulidad estrechamente hablando. La fe, el opuesto a la fe es la incredulidad en bastantes circunstancias o en bastantes entornos. Pero también a veces el temor paraliza la fe. Y es su opuesto inmediato. Y a veces, muchas veces, no actuamos, cuando Dios nos dice que actuemos, no por incredulidad, porque sí creemos que Dios es poderoso, sino porque tenemos temor. Y no hacemos las cosas que debemos hacer simplemente porque estamos atemorizados. Sabiendo lo que debemos hacer, no lo hacemos porque estamos atemorizados. Entonces debemos tener plena certeza de que la sabiduría de Dios y sus métodos son mejores que los nuestros. Eso es lo que Santiago nos está diciendo, que pidamos este tipo de sabiduría. Entonces la incertidumbre, la falta de determinación, ¿ya?, la falta de conocimiento, de saber cómo Dios obra, hace que un cristiano sea como un barco a la deriva. Voy a repetir. La incertidumbre, la falta de determinación. Determinación es cuando tú dices, voy a hacer esto, el Señor me dijo que haga esto y lo voy a hacer. La falta de determinación y la falta de conocimiento de saber cómo Dios obra. Repito, la falta de conocimiento de saber cómo es que Dios está obrando en mi vida, en el entorno de vivir, o a las cosas a las que Dios me ha llamado a hacer, hacen que un cristiano parezca un barco a la deriva. Yo debo conocer cómo el Señor obra. Yo debo conocer cómo el Señor está actuando. Debo saber cómo el Señor está lidiando con la situación para beneficio mío. La Biblia dice en Mateo 7:7, el evangelista dijo, Jesús dijo, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que Dios nos invita a que pidamos con fe esta sabiduría, ¿no es cierto? Pero pida con fe, no dudando nada. Entonces, esto es importante tenerlo en mente, porque a veces nosotros pedimos una sola vez y punto está, ya creemos que Dios ya hizo y ya nosotros no tenemos nada que hacer. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos que tener continuidad. La oración no es una repetición vana de cosas toda la vida. Es una continuidad en la comunión con Dios, es decir, constantemente acerca de algo que realmente necesitas. Acuérdense de la palabra del juez injusto. ¿Se acuerdan? Cuando esta viuda quería que le haga justicia y el juez, vete de acá, que estoy cansado, vete de acá. Y le dijo, mira, aunque no conozco a Dios, no temo a Dios, ni me importa tu caso, te voy a hacer justicia para que no me molestes. Y Jesús dijo, mira, cuánto más, si este juez siendo malo hace buenas cosas, cuánto más vuestro Padre. Entonces, tenemos que tener esto en mente. El Señor siempre está disponible para nosotros. Versículo 7 dice, no piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y esto es bien interesante, porque Santiago te está poniendo entre la espada y la pared. Si tú pides sabiduría a Dios, pero no actúas y estás tambaleando de un lado para otro, entonces no vas a recibir nada de Dios. Vas a estar estático, vas a estar como que no sé qué hacer. Mis oraciones no pasan del techo. Hace meses que vengo orando por esto y no pasa nada. Tomé la decisión, me salió mal, estoy pidiendo dirección de Dios, pero el Señor no me habla, no me responde. Y entonces siempre estamos diciendo, ¿pero por qué? Y quise hacer esto otro y no me salió, o hice esto bien, pero aún así no me salió. Y estamos estáticos. Dice el versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, cuando una persona es inconstante,
cuando una persona está tambaleando de un lado para otro. No debemos ser así. Y el versículo 8 redondea la idea, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En este versículo vamos a ser bien específicos. Vamos a estudiarlo, creo que sí nos dé el tiempo. Vamos a estudiarlo específicamente porque acá hay una riqueza espiritual muy, muy interesante. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No dice en algunos, dice en todos. Ahora, ¿qué cosa es ser inconstante? Por ejemplo, cuando ustedes se van bueno, ahorita estamos en cuarentena, pero cuando trabajamos todos los días, ¿no? O sea, ustedes se levantan todos los días, 6, 7 de la mañana, se bañan, y desayunan, se van al trabajo, trabajan todo el día, regresan en la tarde, etc. La rutina normal. Entonces, esa es una persona que hace una rutina de trabajo constante, es decir, día tras día hace lo mismo. ¿Ok? Una persona inconstante es una persona que un día dice voy a trabajar el lunes y el martes no quiero y el miércoles de repente voy, el jueves sí porque ya pasaron 2 días y el viernes no sé, voy a llamar a mi jefe diciendo lo que me siento mal y entonces pago las horas el sábado. Y bueno, y el lunes no sé, de repente me enfermo de algo. Entonces, entonces no eres constante. Una persona inconstante es alguien que está haciendo las cosas con intermitencia, es intermitente, no maneja una continuidad, una performance. Y dice, el hombre de doble ánimo. Ahora vamos a estudiar qué cosa es doble ánimo. La palabra doble ánimo viene del griego dipsujos, ¿ya? Ese es el original griego. Y significa, miren lo que significa. Significa de doble espíritu. Por ejemplo, vacilante. Una persona que siempre está vacilando. Oye, vamos allá. Sí, pero mejor no. Sí, pero mejor no. ¿Vamos a almorzar? No sé. Sí, pero mejor no, no sé. Una persona vacilante, ¿ya? Ojo, en opinión y en propósito. O sea, resumiendo, doble ánimo. Estoy leyendo esta traducción de la concordancia. ¿Sí? No estoy inventando nada. De la concordancia Strong. Entonces, la palabra doble ánimo, dipsujos, que significa doble ánimo, vacilante en opinión o propósito, ¿no? Y esta a su vez viene una raíz, psuje, es la raíz con P al principio, psuje, que significa aliento, espíritu. Es decir, una persona que en su mente es voluble. Una persona que en sus pensamientos no está centrado, no está completamente focalizado. Entonces básicamente se puede traducir doble ánimo como doblemente. Sería una traducción justificada también, una traducción del original. El hombre de doble mente es inconstante en todos sus caminos. Es decir, pensamientos contrarios. Y aquí hay que tener una cuestión bastante clara. ¿Y saben por qué? Y se me viene a la mente el asunto de los 12 espías que fueron a reconocer la tierra. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés mandó a los 12 espías a reconocer la tierra? ¿Correcto? Ustedes conocen la historia. Entonces los espías fueron, reconocieron la tierra y ya ustedes conocen la historia. Fueron, vieron e incluso trajeron frutos de la tierra y toda la cuestión. Entonces, cuando regresaron y pasaron el reporte de la tierra, efectivamente vieron, sí, dijeron, es una tierra que fluye leche y miel. Entonces, solo 2 de ellos estaban convencidos de que Dios los había sacado de Egipto y que los iba a hacer entrar en la tierra prometida. Pero los otros 10 de ellos dijeron, no podemos entrar porque nosotros somos como langostas previas y ahí están los gigantes. Y son moradores salvajes y nos van a aplastar como cucarachas. Pero solamente 2 personas dijeron, no, vayamos, los comeremos como pan, porque Jehová el Señor los ha entregado en nuestra mano. Entonces, por esta mentalidad de Josué y Caleb, que se mantuvieron firmes en el propósito de Dios de haberlos sacado de Egipto para hacerlos entrar en la tierra prometida, es que Dios juzgó los pensamientos de las otras personas. Porque estos otros 10 espías lo que hicieron fue convencer a la congregación en la multitud para vociferar, maldecir y pelearse con Moisés y llorar a moco partido diciendo no vamos a entrar en la tierra prometida. Y por esta doble mente, vagaron 40 años en el desierto. ¿Se han puesto a pensar en eso, hermanos? Es un poco trágico plantearlo de esta manera, pero muchas veces, si ustedes reflexionan en las cosas en las que el Señor les ha hecho encarar, las cosas en las que el Señor les ha hecho enfrentar, y ustedes, por de repente temor, justificado, por supuesto, o por falta de sabiduría, no han sabido enfrentar las cosas, han sufrido pérdida.
Y a veces nosotros decimos, ¿por qué me ha tocado vivir esto así? Bueno, porque hiciste las cosas mal. Porque Dios te dijo que hagas A e hiciste B. Porque Dios te dijo, haz X y tú hiciste Z. Entonces, en ese sentido, cuando no estamos sintonizados con Dios por medio de la sabiduría que Dios nos da para guiar con las situaciones difíciles, nosotros tenemos la tentación y la capacidad, muchas veces, una capacidad humana, de solucionar las cosas por nuestros propios medios. Y en ese sentido, Santiago nos quiere advertir que la sabiduría de Dios da solución a todas las cosas, pero que hay que tener cuidado, que hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, y que esa sabiduría entorpece los planes de Dios. Y como nosotros, sabiendo que no somos perfectos, en el sentido humano, que para Dios sí lo somos, aunque no lo comprendemos, entonces yo debo confiar en que debo ser guiado por el Espíritu Santo, porque no tengo a otro. Él es el guía. Acuérdense que Jesús le dijo a sus discípulos, también tengo otras ovejas que debo traer, refiriéndose a los gentiles, y a ellos debo traer, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Entonces, el pastor que tenemos ahorita es el Espíritu Santo, hermanos. Y el Espíritu Santo es Dios, es el Señor, quien desea ardiente y celosamente tener comunión contigo desde que te levantas hasta que te acuestas. Todo el día el Espíritu Santo te cela, te desea, quiere estar contigo, te rodea, te cubre, te protege, te inspira, te da pensamientos. A veces nosotros no podemos discernir entre los pensamientos nuestros y los de Dios. Déjame decirte algo, hermano. Cuando tú estás en plena comunión con Dios, estrecha con Dios, leyendo su palabra, manteniéndote en oración, muchas veces, déjame decirte algo, lo he experimentado, muchas veces tus pensamientos ya no son tuyos, son de Dios. Y Dios te hace actuar de maneras en las que tú dices, wow, yo no sabía que podía hacer o podía decir. Y es que no eres tú, es Dios. Y Dios se deleita en moverse en medio de su cuerpo, nosotros, sus hijos. Entonces, es interesante lo que dice este versículo 8, el hombre de doble mente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saber? Para ya ir terminando el estudio porque ya son 6:36. ¿Cómo saber si estamos en la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo entender que algo que me está viniendo o que está sucediendo en mi entorno es la voluntad de Dios? Entonces yo personalmente les doy un consejo. Yo tengo estos filtros para mí. Primero, la palabra del Señor. ¿No es cierto? En Josué 1:8 el Señor dice bien claro, ¿no? Vamos a leerlo porque no quiero decir una palabra que no es correcta. Si me acompañan a Josué, capítulo 1, versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, si queremos tener éxito en todas las cosas que queremos emprender y en las que Dios pone delante de nosotros, memoricen este versículo, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, otra de las cosas que me hace ver a mí que estoy en el centro de la voluntad de Dios es el entorno, lo que me rodea. Un análisis racional usando la inteligencia, la sabiduría que Dios me da. ¿Por qué está pasando esto que está pasando? ¿Quiero enseñarme algo con esto que está pasando? Recuerde que Santiago dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada. Entonces tenemos que analizar el entorno que vivimos, qué nos está pasando, y por qué nos está pasando, y después, ¿para qué nos está pasando? Entonces, si yo analizo el entorno, lo que puedo es orar y decirle, Señor, estas situaciones son así, así, esa. Tú las conoces, pero en cada una yo debo interactuar con la guianza de tu Espíritu Santo. En Romanos, si me acompañan, en Romanos 12:2, Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Tenemos que renovar nuestra mente conociendo que el mundo y el enemigo nos van a ofrecer lo peor, por más atractivo que sea, siempre nos va a ofrecer lo peor. Yo tengo que renovar mi mente para entender cuál es la voluntad de Dios que es agradable para mí y que es perfecta para mí.
porque Dios no me creó simplemente porque sí. O sea, Dios me ha creado con un propósito y Él lo conoce. Y es mi tarea averiguar cuál es el propósito por el cual Dios me ha permitido la existencia, ¿no? Y por último, un tercer filtro para mí, para saber si estoy en el centro de la voluntad de Dios, es la paz. ¿De acuerdo? Y hablando de la paz, en el Salmo 85, si me acompañan, Salmo 85, versículo 8. A ver, Salmo 85, versículo 8 dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Entonces, para mí, esos son los tres filtros de cómo saber si estoy en la voluntad de Dios. Primero, la palabra de Dios. Segundo, un análisis. De repente, si Dios cierra una puerta, va a abrir una ventana. Y si yo estoy luchando por algo y Dios cierra también esa ventana, no me debo desilusionar. Debo entender que me está pastoreando, que por alguna razón no ha permitido que ni la puerta ni la ventana se abran. Entonces voy a entender este versículo que dice: estad quietos y ved la salvación del Señor. Y por último, la paz. ¿Por qué la paz? Porque la paz me va a certificar que estoy avanzando con Dios. La paz interior. No estoy hablando de la tranquilidad que me dan las finanzas. Yo estoy tranquilo porque tengo una buena cuenta de banco. No se trata de esa paz. Se trata de la paz del Espíritu, como el fruto del Espíritu. En ese sentido, nosotros tenemos que tener el conocimiento preciso de que las cosas que suceden a nuestro alrededor, ¿ya?, Dios las está controlando. Entonces, en estos versículos que Santiago nos está diciendo, básicamente pudiéramos nosotros de recapitular, porque ya estamos terminando, ¿no? Por ejemplo, tenga la paciencia, versículo 4, su obra completa. Es decir, dejemos que las circunstancias que deben producir en nosotros paciencia, produzcan en nosotros esa perfección que Dios espera. Porque no se puede ser perfecto ni completo si es que no se pasa por tribulación. Ouch. Duele decirlo, pero es correcto y es cierto. Y la Biblia lo enseña. Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces tenemos que tener en mente de que el cristianismo no es un jardín de rosas, ¿sí? Hay demasiada dificultad, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, pero no se preocupe porque es un león sin dientes, ¿no? Y ni siquiera ruge, menos que un gatito. Entonces tenemos que ser perfectos y cabales. El versículo 5 también nos está exhortando que tenemos que pedir esta sabiduría, ¿sí? Tenemos que pedirla. Y esta sabiduría no está en nosotros. Esta sabiduría viene del Señor. No es nuestra y tenemos que reconocerlo. En otras palabras, tenemos que renunciar a la capacidad que tenemos y a la habilidad que tenemos, porque somos seres racionales. Tenemos que renunciar a la capacidad y a la habilidad que tenemos de solucionar nuestros propios problemas por nuestra propia fuerza. Tenemos que darle la autoridad y los hilos de nuestra vida al Señor Jesucristo, porque Él es el todo nuestro, y al Espíritu Santo, que es el quien nos guía y nos saca de las situaciones difíciles. Recuerden que la epístola está empezando: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, en este contexto es que estamos estudiando todo esto. Tenemos que pedir la sabiduría, y luego que pidamos la sabiduría, ¿no es cierto?, tenemos que pedirla con fe, no dudando nada, porque si no, somos como una persona que tiene doble alma, doble pensamiento, como dice el versículo 8, doble mente, doble espíritu. Y en ese sentido tenemos que ser sinceros y honestos. Y quiero exhortarles y animarles, hermanos, a esto. ¿Y saben por qué? Porque lo veo muy, muy seguido. Hay muchas personas que a veces no tienen la determinación en hacer las cosas o la obra del Señor, como dije hace un momento, no por incredulidad, sino por temor. ¿De acuerdo? Entonces, si tú estás en comunión con Dios y quieres hacer algo para el Señor, o el Señor te está llamando a hacerlo, hazlo. Y si tienes temor, es lo más natural del mundo. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo es tu fortaleza. Confía que Dios está con su espada desenvainada delante de ti, allanando el camino, y haz las cosas. Porque una cosa que a veces no le agrada mucho al Señor es cuando uno está atemorizado. Recuerden cuántas veces le dijo Dios a Josué: no temas, no temas. A Ezequiel: ponte sobre tus lomos y hablaré contigo. Siempre el Señor nos va a exhortar a que nosotros pongamos nuestra parte, a decir: ok, voy a hacerme esto y voy a salir adelante. Si hay una dificultad o una tribulación, tenemos que tener esa cabalidad, estar completos, esa perfección que Dios quiere, la sabiduría de Dios para salir de toda esta situación y entender el propósito
por el cual Dios me está permitiendo atravesar esta tribulación. Ahora, como segundo punto, si esta tribulación o situación difícil que estoy pasando es por causa de mi pecado, ¿no es cierto? De mi pecado, porque yo soy un pecador y a veces dejo que el pecado entre en mi corazón. Según Corintios 7 dice bien claro, ¿no? Limpiados de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea, el espíritu nos podemos contaminar. Pero entonces, si nosotros estamos pasando por una tribulación a causa de nuestro pecado, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Significa dejar de hacer lo que estás haciendo. Dejar de pensar como piensas. A veces creemos que los pecados son los más evidentes, ¿no? O ver pornografía, o de repente robarse algo, pero hay otros pecados del corazón. La envidia, los celos, los malos pensamientos. Hay personas mal pensadas que tienen el vicio de pensar siempre mal de sus hermanos. Y Jesús dijo, ninguno de vosotros piense mal contra su prójimo en su corazón. Porque si tú piensas mal, prácticamente lo estás asesinando. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener el coraje y el valor y la valentía de entender que si estamos atribulados por medio o por causa, de nuestro pecado, tenemos que acercarnos, pedir perdón y, como hemos estudiado hoy, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Porque el perdón ya nos ha sido otorgado. Y en ese sentido, nosotros tenemos que creer que cada vez que pecamos, yendo al trono de la gracia en oración, y confesar nuestro pecado, y no prometer nada, porque no podemos prometer nada, sino proponernos no seguir pecando, el Señor nos va a fortalecer. Y así podemos tener una diferenciación entre una tribulación que viene porque Dios nos está perfeccionando y una tribulación que viene por medio del pecado, que es culpa nuestra, es causa de nosotros. Y tenemos que hacer esa diferenciación para no andar, básicamente con esto cierro, para no andar en condenación. Porque muchos cristianos actualmente en la actualidad viven en condenación. Entonces, vivir en condenación significa, no puedo hacer esto porque estoy pensando mal. No puedo hacer esto otro porque todavía tengo este pecadito. No voy a la iglesia porque todavía sigo viendo estos programas. No voy a compartir con mis hermanos porque todavía tengo, este hermano me cae mal, me cae gordo. Y vivir en esa condenación es terrible, es como una cárcel. Pero, como dice el Señor, ¿no? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces tenemos que apropiarnos por la fe de lo que Cristo ha hecho por nosotros y pedirle a Dios la sabiduría para saber lidiar con todos los problemas que el Señor permite por medio de las tribulaciones o las pruebas, y también creyendo que la paciencia de Dios a veces permite que nosotros pequemos, y con el propósito de que nosotros conozcamos nuestra humanidad, sepamos que estamos mal muchas veces y que necesitamos la sabiduría de Dios para poder salir de los problemas airados, ¿no? Y poder vencer. Porque nuestra vida, hermanos, es una constante batalla, es una constante lucha. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cruzó después de 40 años el desierto y entró a la tierra prometida, no entraron a rascarse la panza, ¿sí? Entraron a pelear. Y entraron a masacrar a todos los pueblos paganos que Dios les había dado 400 años, se arrepintan y no se arrepintieron. Y tuvieron que lidiar, y pelear, y conquistar. Y tuvieron que hacer cosas. Y muchas veces, a veces, como cristianos pensamos que Dios lo tiene que hacer todo, pero no es así. Dios también nos va a decir a nosotros, entra, saca tu espada y posee la tierra que tengo para ti. Tenemos mucha tierra prometida, ¿no? El Señor nos ha llamado a reinar. Es decir, tenemos que actuar como que somos hijos del Rey y del Señor de señores, con toda humildad, lavándonos los pies los unos a los otros. Pero también tenemos que conocer de que Dios quiere que conquistemos lo que Él pone delante de nosotros. Quiero dejarlos con eso, son 6:47, y llegamos hoy hasta el versículo 8 de Santiago. Quisiera que la cosa y la cuarentena pasen rápido, pero no se va a poder. Todavía nos quedan un par más de estudios por medio de internet este sábado, hasta que de repente el gobierno diga que la cuarentena se extiende, que según mi opinión es lo más probable, no lo sabemos. Pero bueno, hermanos, es lo que quería compartir ahora hasta el versículo 8 de Santiago. Espero que me hayan comprendido. Vamos a subir este video, no solamente se va a quedar en el Facebook, sino que vamos a subirlo al canal de YouTube de la iglesia. Lo pueden ver ahí, si algunos lo quieren descargar, lo descargan, ¿no? Y entonces mañana el pastor va a estar enseñando como de costumbre, ¿no? A las 10 de la mañana el pastor Fernando con la alabanza, a las 10 de la mañana el pastor Lucho va a estar con la enseñanza, el martes el pastor Fernando con el mensaje de Jesús de las 7 iglesias, el jueves a las 6 el servicio de mitad de semana regular que estábamos teniendo, que el pastor está enseñando
Josué 19, si más no recuerdo, porque el jueves pasado enseñó Josué 18. Y el sábado nuevamente estaríamos con ustedes, hermanos. De nada, Javier. Estaríamos con ustedes, hermanos, nuevamente encontrándonos de la bendita internet. Gracias a Dios por eso. Nos despedimos con una oración, ¿sí? Y ya nos vemos la próxima semana. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque tu palabra es luz, Señor, a nuestros caminos. Y muchas veces, Señor, aunque nosotros tímidos y miedosos, Señor, por toda la turbulencia que vemos en este mundo, nos atemorizamos y nos retraemos, Señor. Muchas veces nosotros no hacemos, Señor, las cosas que tú ya hiciste y ya allanaste el camino para nosotros. Y estamos paralizados, Señor. Pero queremos decir como Santiago dice, Señor, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y te pedimos, Señor, esa sabiduría hoy, en el nombre de Jesús. No somos sabios, Señor. No conocemos las cosas. Solo tú eres Dios, solo tú eres soberano. No somos, Señor, capaces. Somos incapaces. No nos consideramos perfectos, pero tú nos animas, Señor, a que nosotros podemos actuar en tu perfección, Señor, y conquistar todas las cosas que tú pones frente a nosotros, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que quites de nosotros todo doble ánimo, Señor. Toda doble mente, esta inconstancia, Señor. Haznos personas determinadas, Señor, en propósitos santos y genuinos, Señor. Ayúdanos a andar en santidad y a caminar en rectitud de corazón, Señor. Y en santidad, porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Señor, te pedimos que todas estas cosas que hemos estudiado hoy se hagan carne en nuestro corazón y en nuestra vida, Señor. Y también oramos por nuestro país, Señor, por la sabiduría que tú tienes que darle a estos gobernantes, Señor, que de alguna manera hacen lo que pueden, Señor, pero nosotros conocemos qué está detrás de todo esto, Señor. Los hilos se están moviendo, Señor, para que todo se resuelva como conforme está escrito en tu palabra en Apocalipsis, Señor. Y te agradecemos porque somos parte de tu pueblo, Señor. Bendícenos, Señor Jesús, gracias por tu palabra y hasta la próxima semana, Señor. Nos vamos a ver aquí por medio de la internet. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, hermanos, entonces bendiciones a todos ustedes, gracias por estar conectados. Nos estamos viendo mañana, entre comillas, en el servicio a las 10 de la mañana con el Pastor Lucho. Bendiciones, hermanos, y el Señor los bendiga.